Proverbios capítulo 1, y mientras llegan ahí, permítanme orar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos lo que hemos cantado, lo que hemos proclamado, que tenemos un lugar especial en tu casa. En nuestra mente nos movemos automáticamente al Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Cristo motiva, alienta a los discípulos diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confiad también en mí, en la casa de mi Padre. Es ahí, es por eso que nos reunimos, que disfrutamos, que oramos y que buscamos tu rostro, sabiendo, Señor, que al final de la jornada es a ti a quien obtenemos. Gracias por el tiempo que pasamos juntos. Permite que tu palabra continúe después de ser cantada, al ser predicada, al ser meditada. Padre, permite que escudriñe nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Si han estado con nosotros por las últimas 5 o 6 semanas, hemos estado en esta serie llamada Sabiduría en el Hogar, basada en el libro de Proverbios. Así es que si tienen una Biblia, el capítulo número 1 de Proverbios, este ha sido básicamente la experiencia o la razón por la cual hemos hablado de esto. Capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. La versión antigua dice que es el temor a Jehová, o en este caso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta versión lo ha invertido un poco, pero es básicamente lo mismo. El temor del Señor es el principio del conocimiento y da como lo que antepone, o en este caso el contraste a ello que dice: los necios, los cuales no temen al Señor, son aquellos que voluntariamente, no por error, desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. Este versículo es lo que consideramos que es el epicentro del todo el libro de Proverbios. Entonces la serie en su totalidad la hemos filtrado a través de este versículo. En la hoja que les acabo de mencionar del boletín, abajo está una página de internet donde encuentran lo que hemos hablado ya por básicamente esta semana número 4, por 3 semanas. Así es que esta mañana quiero llevarles a un pasaje más basado en lo mismo, que ahora es ese mismo temor del Señor o al Señor, el cual el escritor de Proverbios dice es un baluarte. Esta palabra baluarte es el concepto de fortaleza, de protección. Es el concepto de un baluarte. En inglés es la palabra fortress. Es un baluarte, el cual es un baluarte seguro y que sirve de refugio ¿a quién? A los hijos. En este caso, ustedes saben que la Biblia, desde su principio hasta el final, ha sido escrita en un contexto de comunidad, o en este caso, si pueden pensar en la palabra clan o clanes. Cuando estuvimos en África, allá en el 2014, por allá estuve en Etiopía y tuve la oportunidad de visitar comunidades rurales. Por primera vez en mi vida me tocó ver lo que es un clan, lo que es vivir en una comunidad donde literalmente dependen de sí mismo, a diferencia de nuestro contexto que somos muy autosuficientes. Inclusive siempre hablamos acerca del famoso empty nester o empty nest, de que queremos que los hijos ya salgan y se vayan. En estas culturas, la cultura de la Biblia es exactamente lo opuesto. Y no porque una sea mejor que otra, es simplemente la cultura de ellos. Entonces, cuando habla acerca de los hijos, es un concepto de familiaridad, es un concepto donde las familias se quedan juntas, se casan y se reproducen, pero se mantienen y se mueven juntas. Entonces, lean esto una vez más a través de ese contexto donde en ese tiempo no hay una sinagoga, no hay un templo, el templo está por construirse o recién construido. La instrucción de la palabra de Dios reflejada en el diario vivir es a través de la familia, es a través del concepto de relaciones interpersonales. Por eso es que dice el temor del Señor, lo cual ya leímos hace un momento, que lo opuesto al temor del Señor, en este caso, usa el libro de Proverbios la palabra necedad. Yo argumentaría que este concepto de necios es aquellos que desprecian el conocimiento o la sabiduría, que yo lo he traducido desde el primer día en autonomía. Una persona que no teme al Señor es la persona que vive o practica su autonomía. Y eso es bien difícil de hablarlo hoy en día porque no es popular. Porque si ustedes piensan por un momento, como país, y estamos ya entrando básicamente oficialmente en esta cuestión de la carrera o de las elecciones para el próximo presidente como país, y apreciamos la democracia.
Tenemos la bendición de tener un sistema de gobierno donde protegemos la expresión de libertad, en lugar que lo opuesto sería tiranías, ¿cómo se dice? Monarquías, donde no tuviéramos esa libertad de expresión, lo cual no estamos en contra de ello, de que tengamos esa libertad de expresión. Pero ¿será posible que la libertad la hemos traducido como libertinaje? ¿Será posible que trágicamente, cuando hablamos de una generación que no teme al Señor, es una generación que no vive una vida neutral, es una generación que en un momento dado se apoya en su propia prudencia y promovemos la autonomía? Entonces, en este caso decimos que el temor del Señor es un refugio, es una fortaleza, la cual es segura, que sirve de refugio a los hijos. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar fuera del país y salir de su contexto, su contorno, por inercia, y esto no es que uno lo planee o lo quiera pensar, pero por inercia uno empieza a descubrir, o es forzado a descubrir, lo que se le llama las reglas habladas y las reglas no habladas de la vida cotidiana de uno. ¿A qué me refiero? Simplemente cuando vas a otros países te das cuenta que los desayunos son un poquito diferentes a lo que tú estás acostumbrado a comer. Te das cuenta que las horas de comida son diferentes a las que tú estás acostumbrado. Entonces no es que mi estructura o mis reglas sean mejores que las otras, simplemente que son diferentes. Y normalmente no las pensamos hasta que somos expuestos a ella. Vas a otro país y dices tú, ¿por qué manejan de esa manera? Vas por ejemplo a Inglaterra, y en Inglaterra manejan ¿de qué lado del carro? Inclusive el otro lado de la calle. Van a Australia, exactamente lo mismo. Inclusive yo he estado enfatizando en algunas otras semanas que si esto es verdad, que si todos tenemos reglas habladas y reglas no habladas en la vida, en la familia, yo sigo enfatizando la cuestión de que nuestros hijos se casen jóvenes, porque entre más se tardan en casarse, más reglas no habladas traen al matrimonio, ¿verdad? Entonces es más difícil hacer los ajustes. Yo no creo que la solución o la felicidad del hombre está en el matrimonio. Simplemente que he dicho que aquellos que sabemos que no fuimos diseñados para la soltería, Pablo dice que si quieres servir a Dios 100% en Corintios, quédate, ¿qué dice? Quédate soltero. Porque es cierto, o sea, el tiempo se divide en múltiples responsabilidades cuando uno se casa y eventualmente tiene hijos. Pero en este caso, cuando pienso en reglas habladas, como iglesia tenemos reglas habladas y también tenemos reglas no habladas. ¿Quieren que les dé un ejemplo así más rapidito? Si yo anunciara el próximo domingo y dijera, empezando en diciembre, no tenemos culto los domingos, van a ser los sábados. Va a ser un problema para mucha gente eso, porque es una regla no hablada. Que la reunión tiene que ser ¿cuándo? No solamente el domingo, pero el domingo en la mañana. Esas son reglas no habladas. Es subcultura de la cultura. ¿Sí me explico? Nada malo con eso, simplemente estoy tratando de ilustrar hacia dónde voy. Porque el libro de Proverbios introduce la sabiduría en un contexto de reglas habladas y reglas no habladas. ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es el temor. La habilidad de temer a Dios en lugar de ser necio o autónomo, ¿sí? Es un concepto en el cual entendemos que esa habilidad de temer a Dios está abierta a toda persona que crea en el Evangelio. El Evangelio es universal. Desde un principio Dios escoge a un hombre llamado Abraham para escoger una familia, para escoger una nación, para escoger al mundo. ¿Me explico? Entonces hay una universalidad en el Evangelio. Esa universalidad la podemos traducir como ese amor que Dios tiene por la humanidad, pero ese amor que Dios tiene por la humanidad, que incluye a cualquier persona que diga sí al Evangelio, está dada o empaquetada en un contexto de una relación condicional. Regresando al matrimonio, regresando a la crianza de los hijos, la mejor cosa que le podemos dar al esposo o a la esposa es una relación condicional, porque lo opuesto a una relación condicional es una relación incondicional, en la cual típicamente, si no es que casi todo el tiempo, termina en abuso, termina en bullying, termina en... ¿Sí captamos lo que estamos diciendo aquí? Es la situación donde la semana pasada hablé de 2 libros que recomiendo, que es el de Kevin Leman y es el de Ed Young. El de Ed Young se llama Kid CEO, donde si criamos a hijos sin una relación condicional, el matrimonio termina girando en torno de ¿qué? De los hijos.
Y todo lo hacemos por los hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Eventualmente salen de la casa, se van. El esposo ve a la esposa y dice: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? No sé, 20 años de casados y ¡pum! Termina el divorcio, porque ya no tienen nada en común. ¿Por qué quedarse en ello? ¿Sí me explico? Entonces, la relación condicional es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado. Porque en el huerto del Edén fue precisamente cuando Adán dijo que él quería ser como ¿quién? Él no quería condiciones en cómo relacionarse con Dios. Él quería ser como Dios. Y a raíz de ello, él confundió que el amor que Dios le dio a Adán, no solamente de haberlo creado, de proveer a la ayuda idónea, y lo pone como el administrador de lo que no era de Adán, de Dios, que es la creación. ¿Me explico? El libre albedrío, que es hasta cierta manera la imagen de Dios puesta en el hombre, que tenemos para decidir. Adán lo tradujo como libertinaje y trató de tener una relación incondicional con Dios. Y el punto es este, que cuando hablamos acerca de el temor del Señor, está basado en que Dios nos da la habilidad a nosotros de temerle a Él. Pero cuando nos da esa habilidad es para enseñarnos que el contexto en que Él se relaciona con nosotros es en un contexto de temerle a Dios. ¿Sí me explico? En otras palabras, no podemos relacionarnos con Dios simplemente porque somos honestos, porque somos espirituales, por las cosas que hemos hecho. Tenemos que hacerlo en un contexto de temor. ¿Qué es la condición de esa relación con Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es la habilidad de creerle a Dios y la habilidad de... Entonces, traduzcan esto en lo opuesto. ¿Qué es una relación con Dios incondicional? Es cuando el hombre, en un momento dado, que este es el pecado no perdonable o imperdonable en la Biblia. Hay un pecado que no se puede perdonar y es el pecado de la incredulidad. ¿Me explico? O sea, cuando el pueblo de Dios no le creyó a Dios, la generación que sale de Egipto, ¿qué es lo que pasa con ellos? No entran a la tierra prometida porque no le creyeron. Dios levanta a este líder llamado Moisés, lo lleva a un monte a darle las condiciones de la relación, que son los 10 mandamientos. Y cuando Dios le da las condiciones a Moisés, es para que ellos puedan creerle a Dios y puedan, ¿qué cosa? Obedecerle a Dios. Y lo primero que hacen es exactamente lo opuesto. Lo hermoso del evangelio, y aquí es donde está el temor al Señor, lo hermoso del evangelio no es cuando el hijo, cuando la hermana, cuando el tío o cuando la persona cree en Dios u obedece a Dios. Lo hermoso del evangelio es que esta relación condicional que Dios establece desde el principio de la creación como los parámetros para vivir una relación con Él, está basada en la fe de Cristo y en la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios solamente acepta a una sola persona. Dios solamente encuentra su beneplácito y Él es satisfecho a través de un ser humano, y ese es Cristo. Y menciono todo esto porque la tendencia es que cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, cuando hay problemas, cuando el matrimonio está en una situación difícil, cuando el zapato aprieta, tratamos de incrementar nuestra fe, lo cual no estoy en contra de ello, o tratamos de cambiar nuestra conducta, lo cual no estoy en contra de ello. Pero ¿será posible que el mensaje del evangelio o el temer a Dios es entender que la única persona que le ha temido a Dios, al Padre, porque Él fue fiel al Padre y porque Él fue obediente al Padre, es Cristo? Entonces la salvación del hombre no es cuando el hombre cree en Dios o obedece a Dios. La salvación del hombre está puesta en cuando el hombre cree en la fe de Cristo y la obediencia de Cristo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Esta es la razón. Porque observen lo que dice la palabra de Dios. Ya que tenemos la habilidad de poner nuestra confianza en la confiabilidad de Cristo, y ya que tenemos la habilidad de poner o de practicar nuestra obediencia como la obediencia de Cristo, el producto de ello es que el Señor, que Él es la meta de esto, ¿verdad? Es al que le tememos. El Señor se convierte en una fortaleza en nuestras vidas. El Señor se convierte en ese baluarte. Y que en un momento dado, observen que el contexto es la monarquía unida entre Saúl, David y el rey Salomón. Y es un contexto en el cual ellos iban a la guerra
como ustedes y yo mandamos textos, lo hacían todo el tiempo, era algo normativo. Entonces pensar en Dios como una fortaleza en un contexto de guerra es extremadamente importante. Por lo tanto, observen esto: cuando nosotros tenemos la habilidad de temer a Dios, y temer a Dios, una vez más, temer a Dios es tener la habilidad de creerle a Cristo. No tanto de que yo crea en Dios, yo creo en Dios a través de Cristo, porque Dios no acepta mi fe, Dios acepta la fe de Cristo. Cuando yo confío en Cristo es que tengo acceso al Padre. ¿Sí captamos eso? Dios acepta solamente los 33 años de obediencia de su Hijo. Entonces en la cruz hay algo que se le llama doble imputation. Hay una doble transferencia donde él recibe mi pecado, mi maldad, recibe mi arrepentimiento, pero yo recibo ¿qué cosa? Recibo sus 33 años de obediencia, donde ahora mi estilo de vida en esa relación condicional no es opcional, donde ahora no se trata de que yo deje ciertos hábitos, trate mejor a la esposa, no cometa los errores de juventud. Todo es importante, pero ahora la meta es ser como Cristo. ¿Sí me explico? Entonces cuando eso sucede, observen esto, lo que nos produce es que ahora la presencia de Dios incrementa, donde ahora su amor incondicional, donde Él se convierte en ese baluarte, se convierte en esa fortaleza, está basada en el carácter de Dios. Está basado en el pacto o en los pactos que Él ha hecho, que son inmovibles. ¿Cómo lo sé? Una vez más, vayan a Génesis. En Génesis Él ve la rebeldía del hombre y se da cuenta que el hombre rompió o trató de violar las condiciones que Él había puesto. Desde el principio puso condiciones, ¿verdad? Y las condiciones no fue para controlar al hombre, fue para protegerlo al hombre. ¿De quién? De sí mismo. ¿No se llama eso parenting? ¿No es lo que hacemos como padres? Que vemos a la niña de 2 años, se va la pelota a la calle y ¿qué decimos? Ay, Señor, pues cuídala porque ahí va para la calle. Señor, ayúdala. No oramos. ¿Qué hacemos? Vamos por la niña, ¿verdad? Porque tenemos que protegerla ¿de quién? No necesariamente de un carro, pero de sí mismo, porque la niña no sabe. Es el mismo concepto que pasa en el huerto del Edén, donde Dios establece esos parámetros de la relación condicional, y en el momento en que Adán y Eva violan esas condiciones, es obvio que trae consecuencias, y esas consecuencias lo que hace es que produce ahora la expresión del amor de Dios, porque en el huerto del Edén lo primero que hace al ver su desnudez, ¿qué es lo que provee Dios cuando los ve desnudos? Mata animales para proteger su desnudez. ¿Se dan cuenta de la provisión de Dios? El momento en el cual Él tiene que traerlos a cuenta por violar la relación condicional, Él va a lidiar con la serpiente, va a lidiar con el hombre, va a lidiar con la mujer, y a la misma vez, en la misma experiencia, Él hace una promesa mesiánica y dice: aunque la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer, es la simiente de la mujer basado en el pacto que estoy haciendo. Eventualmente la simiente de la mujer, que ahora sabemos que es Cristo, ¿qué va a hacer con la cabeza de la serpiente? ¿Qué es el punto? El punto es que, una vez más, el punto es que cuando entendemos las condiciones de Dios, los pactos condicionales de Dios están basados en sus pactos incondicionales. El pueblo de Israel sale de Egipto basado en un pacto incondicional. Lo que no es negociable es la tierra prometida. Lo que es negociable es si tú vas a entrar o van a ser tus hijos. ¿En qué va a estar basado que tú entres o no entres? Qué bueno que me preguntaron. Va a estar basado en que tú me seas fiel y en que tú me obedezcas. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En otras palabras, esto que está aquí, condición, no condición, reglas habladas, no habladas, es lo que hace la diferencia de que nuestro caminar en esta tierra como cristianos en el día final no nos lleve a ser parte de Mateo capítulo 25. En Mateo 25 hay 3 parábolas. ¿Cómo se llama? Las esposas sabias e insensatas, la parábola de los talentos y la parábola de los cabritos y las ovejas. Y el punto de esas 3 parábolas es que dentro del cristianismo hay gente que fue sabia y gente que fue insensata. El llorar y el crujir de dientes no está hablando de gente sin Cristo, está hablando de cristianos. Que así como el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, la nación de Israel, y no entraron a la tierra prometida, no fue porque Dios era débil o Dios era bipolar y cambió de mentalidad. ¿Cuál es la razón que no entró esa generación a la tierra prometida? Es porque no tuvieron ¿qué cosa? Y no fueron obedientes. Entonces, como quiera, alguien entró a la tierra prometida, simplemente no fueron ellos.
Entonces traduzcan esto en nuestra relación como padres, como hijos. ¿Será posible que si no abrazamos la sabiduría de Dios, seremos nosotros la generación en la cual brincaremos o nos brincará el Señor para llevar a cabo sus planes por nuestra falta de fe y nuestra falta de obediencia? ¿Será posible que esa es la situación? ¿Será posible que parte de la oración esta mañana es que entendamos que la meta o lo que produce una relación condicional con Dios es su amor incondicional, que su amor incondicional está basado en su carácter? Esa experiencia para nosotros, y aquí es donde quiero que traduzcan esto, es que el deseo, por lo que está enseñando la Biblia, es que el temor de Dios en nosotros tiene que reflejarse ¿en quién? No en la ausencia de problemas, en cómo reproducimos o atraemos lo que somos. Como padres producimos lo que somos. No producimos la enseñanza que le damos a los hijos, producimos el carácter de lo que somos. E inclusive para los solteros, para los que tenemos el privilegio de estar criando solteros, la recomendación es que escojamos a alguien que nos ayude a que cuando lleguen los hijos, a que los hijos sean caracterizados por ¿qué cosa? Por el temor a Dios, por entender esta combinación de lo que es reglas habladas, reglas no habladas, el pacto condicional de Dios con el pacto incondicional de Dios. Si eso puede ser para nosotros la meta, observen que vamos eventualmente a atraer lo que somos, no solamente lo que sabemos. Observen esto, porque aquí es donde quiero que vean esto. La generación que teme al Señor ve al Señor como un baluarte, como una fortaleza en medio de conflicto. Entonces la oración es de que nuestros hijos vean al Señor no como el sácame de apuros, no como el que si vengo a Cristo es para no tener problemas, es para no tener dificultades, es para que la vida sea segura, predecible, tenga 2 carros en el garage, los hijos no vayan al hospital y mis papás mueran de una manera pasiva. Ese no es el evangelio, ese es el evangelio de prosperidad. El evangelio es aquel que cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, cuando la situación se ponga difícil y haya confusión, ¿sí? Sea el tiempo en que los hijos vean a Dios como ¿qué? ¿Sí? Escuchen esto, la tragedia de nuestra generación y de las generaciones que vienen por delante es que nos estamos causando dolor a nosotros mismos, porque estamos legalizando un montón de cosas que vamos y estamos pagando el precio y lo vamos a seguir pagando por nuestra falta de fe y nuestra falta de obediencia. Pero el problema es que cuando estamos en problemas no vemos a Dios como el refugio. Hoy en día tenemos una generación que en sus dudas, en sus problemas, cuando llegan a tocar fondo, trágicamente la solución la ven en alguien o en algo más aparte del corazón de Padre de Dios. Somos una generación como pueblo de Israel que muchas de las veces preferimos escuchar el mensaje de profetas falsos que simplemente, ¿qué dice? Dan comezón al oído, ¿no es cierto? Donde nos atraen cosas que simplemente esté de acuerdo con mi manera de pensar, en lugar de literalmente ver a Dios como el refugio. Entonces, esta mañana, si el lenguaje de la Biblia es baluarte o en este caso fortaleza, el lenguaje es refugio, mi pregunta es esta, y aquí es donde entra la sabiduría en el hogar. ¿De qué necesitan mis hijos? ¿De qué necesito yo protección? ¿O qué significa temerle a Dios? Eso es lo que significa. En primer lugar, necesitamos protección ¿de quién? De la santidad, de la majestad, de la venganza, del fuego consumidor, que es ¿quién? En otras palabras, ven un tantito. Este lugar, el infierno lo que es, y esto lo voy a poner bien muy simple, de una manera muy simple, aunque la Biblia no da detalles que quisiéramos que diera, pero si esto es cierto, si la primera persona de la cual debemos de ser protegidos, de la cual necesitamos protección, es Dios, eso implica que el infierno, lo que el infierno es el lugar donde el hombre encara la majestad de Dios sin protección. Porque encararse con Dios sin la protección del Hijo, encararse con Dios, con la santidad de Dios. Acuérdense una vez más, el pueblo de Israel comete la idolatría de que mientras Moisés está en el monte recibiendo, encarándose con Dios y trayendo Dios sus mandamientos, el pueblo construye un becerro ¿de qué?
y empieza a idolatrarlo. El punto es esto: Dios le dice a Moisés: hazte para un lado y voy a consumirlos, y de ti levanto una generación nueva. Moisés interviene y dice: no, ten compasión de ellos, no los mates, porque las naciones se van a burlar de ti porque destruiste a tu mismo pueblo. ¿Qué es el punto? De que hace 2000 años alguien tomó nuestro lugar, alguien absorbió ese fuego consumidor, y el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué pasó con Cristo? Se hizo pecado. Entonces, todo lo que estoy diciendo es esto: Cristo lo que hace es que hace a Dios como la electricidad, la cual es letal. La electricidad es letal, Dios es letal. Y la manera en poder usar la electricidad de una manera beneficiosa, de una manera que nos ayude, es cuando el positivo y el negativo lo combinamos con una tercera línea, que es el neutro. El creer en Cristo, en ver a Cristo, Él es el neutro de nuestra vida. Cristo hace a Dios beneficioso, porque el Dios que sin Cristo nos consume es el Dios que ahora nos hace beneficios. Entonces, lo primero que tenemos que, o nuestros hijos tienen que ser refugiados o tienen que ser protegidos, es de la presencia de Dios. Eso es lo primero. Después de ello, si somos honestos, porque sabemos de qué pata cogen a nuestros hijos, ¿de quién tienen que ser protegidos los hijos? ¿De quién tenemos que ser protegidos? Seamos honestos. Si tu historia es como la mía, 85 a 90% de las cicatrices de nuestra alma fue causada ¿por quién? Por nuestra negligencia. Si somos honestos, ¿sí me explico? Es dolor que nos causamos a nosotros mismos, y al final obviamente somos protegidos de una condenación eterna. Todo esto lo menciono y quiero terminar con esto simplemente. Esta experiencia de ver una generación de hombres y mujeres, solteros, esposos, abuelos, si podemos soñar con un hogar en el cual nuestro primer temor no sea el cáncer, no sea un cementerio, no sea el diagnóstico de un doctor, o la situación con el crimen organizado, o la situación económica. Todo es importante y no minimizo nada de eso, pero lo más importante es temerle a Dios, a mí mismo y al infierno. Si ese es el contexto, sueñen conmigo con una generación que establece esos principios de encararse con el Dios de la Biblia, donde dice el salmista: cuánto te amo, cuánto te amo. ¿Cuánto te amo? Usando el pronombre personal de Dios, Adonai, ese nombre personal donde Dios se convierte no solamente en un ser supremo, no solamente en un ser distante, pero ahora es personal. Y te amo porque tú eres, ¿quién eres? Sí, tú no eres el que garantiza que no, tú no eres la persona que garantiza que no voy a experimentar cosas que me debilitan. La vida está llena de cosas que nos debilitan. El cuerpo constantemente está creciendo en vejez y estamos literalmente estamos muriendo, ¿no es cierto? Yo el próximo mes cumplo 47 años, así es que si voy a vivir 80, estoy medio muerto ya. Es lo que implica ello, porque el cuerpo se va acabando, ¿no es cierto? Sí, la promesa es que en medio de la vejez, en medio del problema, en medio del divorcio, en medio de la carestía, en medio de lo que está pasando, ¿quién es Él? Es todo lo que promete Él. ¿Sí me explico? Él se convierte en mi fortaleza. ¿Qué es el punto? Ven tantito. Que estos salmos en su gran mayoría son escritos por David y típicamente huyendo de su propia gente, ya sea de Saúl, ya sea de su hijo Absalón. ¿Sí? ¿No es irónico eso? Que muchas de las veces quien está poniéndote a prueba es aquellos que debieron de haber apoyado tu vida. Muchas veces la situación es irónica y no tiene ningún sentido, y la promesa de Dios es que Él va a ser tu fortaleza, siempre y cuando temas a Dios, siempre y cuando lo veas como esa fortaleza que estamos hablando, y tus hijos lo vean como el refugio. Observen esto. ¿Qué significa esa fortaleza? Significa que Él es mi roca, que Él es mi amparo, que Él es ¿qué cosa? Mi libertador. Sí, escuchen esto, porque en mi mente cuando vi que el salmista describe a Dios como mi roca, me fui automáticamente al diálogo de Jesús en sus enseñanzas, que cuando escucho a Jesús hablar yo digo, con razón te crucificaron. Si me hubieras preguntado a mí o checado los medios sociales, si hubieras puesto un mensaje más popular. Pero Cristo sale con esas ideas radicales. Cristo dice: hay un hombre necio que construye su casa sobre la arena, y hay un hombre sabio que construye su casa sobre ¿qué cosa? La roca. ¿Qué es el punto de la historia? El punto de la historia no es tanto que hay necedad en arena, sabiduría en la roca. ¿Saben cuál es el punto de la historia? De que ambas casas son golpeadas por la tormenta. Ese es el punto de la historia. De que aún si tú esta mañana has tomado la decisión de temer a Dios y construir tu vida donde el Señor es tu roca, tu amparo y tu libertador, lo que Dios promete que vas a experimentar al final de la tormenta, porque la tormenta viene y no hace diferencia la tormenta de hombres y mujeres, es que vas a experimentar ¿a quién?
¿Qué es la meta? Es Dios, ¿no es cierto? Es la presencia de Dios. De tal manera que dice, eres mi Dios, eres el peñasco en el cual, una vez más, encuentro refugio. Eres aquel que te has convertido en mi escudo. Eres aquel en el cual yo encuentro el poder, con el cual has salvado mi alma. Y en este caso, hablando de los salmos, típicamente salvación no es para ir al cielo. En el Antiguo Testamento salvación es literalmente del enemigo. En ese momento, una salvación física, la cual dice mi más alto escondite. ¿Se pueden imaginar una generación de hijos, de nietos, en los cuales abrazan el evangelio confesando abiertamente, diciendo: Señor, te amo? Entre más aprendo a temerte, crece más mi amor por ti. Entre más aprendo a verte como el amo, como el maestro, como el jefe, como el CEO, como el patrón, es que me doy cuenta que aun cuando las cosas se ve que están empeorando, tú eres mi fortaleza. Y describir a Dios de esta manera en medio de necesidad. El miércoles yo venía rumbo a la iglesia en la tarde para nuestras reuniones del miércoles y recibo una llamada por teléfono. Y como pastor, cada vez que mi teléfono suena, me pone nervioso. Voy a ser honesto, porque típicamente las llamadas o son emergencias o en fin. Y suena el teléfono, contesto y me dice: pastor, ¿le puedes decir a esta persona, que es la que dirige el grupo del miércoles en la noche, que no voy a poder asistir hoy porque estoy por salir de la ciudad? Le digo: sí, claro que sí, sí le puedo decir. Y me dice, y le digo: todo está bien. Y me dice: mi nieta de 29 años acaba de suicidarse. Tengo que salir a estar con mi hija, que es la mamá de la que se suicidó, y ha dejado 3 niños pequeños. Es obvio que yo había pensado anteriormente a esa llamada de que yo estaba teniendo un día difícil o una semana con complicaciones, pero es obvio que no es el caso. Es obvio que en medio de ver a Dios como la roca, como el amparo, como el libertador, como el peñasco en el cual me refugio, como el escudo, el poder de mi salvación y como el más alto de los escondites, la sabiduría lo que hace es que me da la habilidad de temerle al Señor, hacer todo lo que hemos hablado. Y el propósito de ello es ver a Dios como la fuente de vida. Sí, la Biblia no dice que si temes al Señor vas a evitar la muerte. Es de que temer a Dios es que Él aleja al hombre de las redes de la muerte. Una vez más, Salmo 23, aunque ande en valle. Sí, en otras palabras, el Salmo 23 no dice que cuando Él es mi pastor, nunca voy a pasar por el valle de sombra y de muerte. Él simplemente dice, cuando, no sí, pero cuando atraviese el valle de sombra y de muerte, que dice: tu vara y tu callado, ¿qué es lo que van a hacer? No me van a hacer inmune del valle de sombra de muerte. Me van a dar ese aliento, ese hálito, ese deseo de entender que en medio del sufrimiento, en medio de lo irreversible, en medio de lo que nunca pensé que sucedería, Él va a ser la fuente de vida. Esa es una generación en la cual vivieron y hasta la fecha en el desierto. Entonces pensar en una fuente, usar la imagen de una fuente, lo cual es sumamente apreciado, porque es obvio que en el desierto lo que carece es el agua. Entonces traduzcan esto esta mañana, de que la promesa no es que ibas a evitar el desierto. Muchos venimos un domingo como este literalmente en un tiempo de sequía, donde emocionalmente tenemos ese sentido de sequía, ese sentido donde no encontramos esperanza. Tal vez en el caso de esta chamaca de 29 años con 3 hijos, por lo que escucho de la historia, tenía un historial de problemas mentales que eventualmente floreció en tomar su propia vida. Yo no sé dónde estamos como iglesia. Yo no sé dónde estamos como generación cuando vemos presidentes o candidatos a la presidencia que seguimos legalizando la muerte de aquellos que no han nacido. Seguimos promoviendo el suicidio asistido. Seguimos hablando un lenguaje de autonomía,
Dios permita que si somos la generación o vamos a ser la generación que temamos a Dios, es que en medio de muerte, en medio de situaciones imposibles, seamos los embajadores, seamos la presencia de la fuente de vida. Que nuestro hablar, nuestro sentir, nuestro caminar, nuestro estilo de vida proclame la fuente de vida. Yo no sé cómo veas tu propia vida esta mañana. Yo no sé qué concepto tienes. Yo inclusive no sé si en tu mente ha pasado la idea de tomar tu vida. En un momento dado no encuentras sentido por qué vivir. Mi invitación esta mañana es que simplemente conozcas al Dios que desea ser temido, para que Él manifieste su pacto incondicional, que a través de Cristo Él se pueda convertir en la fuente de vida en ti. Se ponen de pie, por favor. Padre, queremos orar y queremos simplemente declarar que esa fuente de vida no es la ausencia de sequías, no es la ausencia